De terrorismos a terrorismos, 23. El infierno nuclear. Complots, praxis preferentes del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 01, parte 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Fue en ese entonces cuando el funcionario florentino tuvo la oportunidad de conocer a su héroe, César Borgia. Personaje que, a pesar de amenazar a la república que representaba, no dejó de despertarle el anhelo secreto que yacía en el trasfondo del desideratum político que Niccolò se ha de formar. Maquiavelo no podría considerar de mala manera el intento del duque Galeso, pues éste había representado el mayor esfuerzo por unificar a Italia, algo que por supuesto solo podía acaecer dominando a las distintas repúblicas. Y de eso se trataba el trasfondo de la lucha que aquejaba de manera constante a Italia. Maquiavelo anhelaba la presencia de un príncipe poderoso que fuese capaz de unificar Italia empleando un ejército de patriotas. Un problema serio para la propia supervivencia de Florencia radicaba en crear un ejército de milicianos, que no de mercenarios, que fuese capaz de frenar a la caballería francesa, así como a la infantería española. Maquiavelo lo sabía, y se dio a la tarea de formar un ejército que por principio de cuentas garantizara la defensa de su patria. Pero, como ya se indicó, había algo más. En la segunda década del siglo XVI ya era tiempo de que Italia rompiera las cadenas que la subyugaba a los bárbaros. Pero, ¿sería una de las repúblicas capaz de efectuar tal unificación? Maquiavelo terminará por considerar que no. Solo el príncipe sería capaz de realizar tan magnánima tarea. Y Maquiavelo sueña. Todo pueblo, toda ciudad, no rehusaría obedecerle, ni dejaría de rendirle homenaje al príncipe capaz de finiquitar el dominio de los bárbaros que presionaba a Italia. En su momento de auge, César Borgia, 1476-1507, se había perfilado como un prospecto del príncipe capaz de realizar tal hazaña, no importando que en tal afán se comportase como un truán, un criminal que no dudaba en mandar asesinar a sus rivales, a veces por medio del veneno, a veces por las manos de asesinos mercenarios, a veces por su propia daga. Tal vez fuera realmente responsable de una buena parte de los cadáveres que se extraían de las aguas del Tíber. César prefirió renunciar al capelo cardenalicio y pasar a ser el duque de Valentinois, haciéndose cargo de los ejércitos pontificios, siendo capaz de apoderarse de las ciudades de la órbita vaticana, acometida que realizó empleando el soborno y la traición, logrando que su solo nombre infundiera terror. Su nefasta leyenda flotaba sobre de él como una nube tempestuosa. Ese hombre fascinaba a Maquiavelo, a pesar de que su ambición amenazara a su patria. Si bien el duque de Valentinois se portaba de una manera afable con los diplomáticos florentinos, por otra parte mandaba a sus agentes a chantajearlos, amenazándolos, haciéndole saber que una alianza con Francia le permitiría apoderarse de Florencia, y los venecianos nada harían. Mas en realidad César Borgia no pasaba de ser un maleante con poder, influencia proveniente de su padre, Rodrigo Borgia, Papa Alejandro VI, pues por ser hijo de un papi-papa, tuvo a su disposición el ejército pontificio y los recursos suficientes para acometer sus fechorías, así como la protección papal para encubrirlas y evitar ser condenado por ellas, no siendo sino un criminal pendenciero, que no un guerrero o un estratega militar. César se destacó por ser un despiadado y a la vez refinado político de la intriga y así del complot, descollando por urdir engaños, sabiéndose ganar la confianza de importantes rivales a quienes adulaba y atraía para luego asesinarlos cuando bajaba la guardia. Y Maquiavelo lo constató y dio cuenta de ello y se emocionó. Tanto admiraba a su príncipe. Mas, cuando el padre papa de César muere, en 1504, Cesarito quedó huérfano de poder y protección, conociendo un rápido declive. Sus aliados lo abandonaron, sus súbditos se levantaron en contra de él, su ejército se disgregó y sus capitanes partieron en busca de algún amo más afortunado. Y Maquiavelo fue testigo de aquella decadencia, pero prefirió olvidar a la criatura rastrera que terminó siendo desterrada a España para morir ahí en una escaramuza cualquiera,
optando por retener en la memoria histórica a un César príncipe que no pudo haber sido el amo de Italia, de no ser porque, que pudo haber sido el amo de Italia, de no ser porque la mala suerte y una enfermedad se lo impidió, tal y como lo cuenta en su libelo. Trátese del libelo más famoso en la historia de la política. Pero así como cayó César, también cayó la República de Florencia, cuando Nicolò era su estratega, aquel que había promovido una milicia de toscanos porque los ciudadanos no eran dignos de batirse en defensa de su patria, gente sin derechos políticos y sin parte alguna en el éxito de sus amos burgueses. Mas fue el caso de que su ejército de milicianos salió corriendo en Prato ante la infantería española, que así los Medici retornaron a Florencia, y Nicolò comprobó que ni príncipe ni república eran capaces de unificar Italia. Corría el año 1512 y el funcionario que había servido a la República durante 14 años tenía que ser decepcionado. Claro que Maquiavelo era un patriota florentino procurando la unidad de Italia, a sabiendas de que se requería la unificación y así la supresión de repúblicas individuales, fastuosas pero débiles ante el poder extranjero, lo que incluía la sumisión del Estado pontificio al orden secular. Solo así Italia podría asemejarse a España y a Francia. Maquiavelo mismo no fue tan maquiavélico como nos lo presentan. No lo fue en su oficio político, que su maquiavelismo no va más allá de la realpolitik de su época y de las habidas y por haber. Resulta que Maquiavelo es mucho menos maquiavélico de lo que se suele hacer creer. Su premisa más maquiavélica, tal cual nos la presenta él mismo, simplemente es realista, atreviéndose a escribir lo que otros prefieren eludir y disimular. Es bien sabido, nos hace ver Maquiavelo, que en la política priva la ambición, el egoísmo, la deshonestidad, la traición, la cobardía, en un ámbito en el que los gobernados son crédulos y estúpidos. Por tanto, el príncipe debe destruir la libertad de quienes gobiernan, plantando el germen de la praxis imperial en aras del dominio absoluto, dominio que se impone con el engaño o por la fuerza, tal y como le viene a recordar Luis Althusser al actualizar el análisis en sus aparatos del Estado. Trátese de que el poderoso o se gana la voluntad de sus potenciales subordinados con astutos ardides, halagándolos, o empleando la fuerza, o zanahoria o garrote, diría el tío Sam, igual a o ganarse la voluntad de los súbditos o aniquilarlos. Tal es el consejo más drástico pronunciado por el florentino en el capítulo 3. Que lo maquiavélico de Maquiavelo le brota en algunos pasajes en los que, inspirado por el ejemplo romano, asevera que al pueblo hay que mantenerlo en la pobreza, al mismo tiempo que se les asegure la participación en la política, rex publica, que las repúblicas e incluso las democracias están por otorgar participación a los pobres, mas no para redimirlos de su pobreza. Según esto, pobres pero libres y dignos. Cuando que azorado Nicolò constata que después de 4 siglos de haberse fundado Roma, reinaba en ella una gran pobreza, pero la capilaridad política se mantenía. Mas no por mucho tiempo, pues no es el exceso de riqueza y poder concentrada en unos cuantos la causa funesta que suele carcomer a las repúblicas, de manera tal que el príncipe debe ser el arquetipo de la praxis política negativa que se suele emplear en las disputas para obtener el poder. El auténtico príncipe debe ser dominante, ambicioso, cruel y despiadado, pero a la vez una zorra astuta y como tal un hipócrita consumado, es decir, un artista del engaño, pues los hombres son tan simples y se hallan tan sujetos a las necesidades presentes que aquel que sabe engañar de esa manera encontrará siempre a quienes quieran dejarse engañar. Capítulo 18. Que una relación dialéctica amo-esclavo está implícita en el quehacer de la política al implantarse la hegemonía. Para Nicolò, la violencia puede ser bien empleada, si es que una acción mala puede tenerse por buena, cuando se ejerce una sola vez, dictándolo la necesidad de consolidar el poder, cuando únicamente por utilidad del pueblo se recurre a un medio violento. Solo por beneficio del pueblo, no del príncipe, hay que resaltarlo. Cuando que resultan un tanto ingenuas las consideraciones del florentino, será porque se está refiriendo a la dimensión reducida de las pequeñas repúblicas italianas,
en las cuales así se obtendría el poder y se mantendría sin necesidad del continuo ejercicio represivo. Claro que no. Sentencia que refiere, ganándose al pueblo con artilugios y o sometiéndolo por la fuerza, pero he aquí que la violencia no se puede ejercer abiertamente, pues tal acto, atroz de por sí, mancharía la imagen de quien pretende gobernar, a fin de cuentas, de una manera legítima, razón por la cual, cuando el príncipe osa emplear la fuerza, la violencia contra multitudes o contra los pocos o algunos debe hacerlo de manera disimulada para no hacerse acreedor a una condena judicial o moral. De ahí el que la praxis conspirativa que mantiene ocultos a los instigadores resulte ser la fórmula indicada practicada por los poderosos para no hacerse acreedores a castigo o deterioro de su imagen, cuando en resultas de su poderío recurran a acciones criminales soterradas. Que lo sepa Dios y el diablo, pero no el mundo. Así pues, las conspiraciones vienen a ser una praxis preferente en el ejercicio del poder para alcanzarlo, detentarlo, conservarlo, ampliarlo, morir bajo su amparo, que tal es el propósito del criminal poderoso, morir sin ser alcanzado por la justicia de este mundo. Otra dimensión será la que se perfile en el Tribunal Supremo, la Cámara de la Verdad, que en el más allá espera toda alma, según la concepción religiosa trascendente egipciaca semita, reconfigurada en la escatología cristiana y su juicio final. De cierto que Maquiavelo encuentra en César Borgia a su arquetipo de príncipe, puesto que nadie como él supo emplear los atributos aptos para que el poderoso se encumbre y sostenga en el palacio, vencer por la fuerza o por la astucia, hacerse amar o temer de los pueblos, destruir a todos los que pudieran o debieran causarle daño. Pues el poderoso ha de actuar lo mismo dominando violentamente que empleando ardides, poder, dominio, aplicado de tal modo por todo entidad política, desde los primeros príncipes en los primeros estados hasta el imperialismo norteamericano y la OTAN. Realpolitik manifiesta en el desenvolvimiento de la historia, bien captada desde Tucídides y por tanto reconocible en cada época. Lo que entre espartanos y atenienses dirimieron se asemeja a lo que estadounidenses y soviéticos 25 siglos después efectuaron en otro pasaje epicíclico elíptico. César Borgia, como en la antigüedad Agatocles de Siracusa, así como Oliverto de Fermo, su contemporáneo, en los dos ejemplos referidos por Maquiavelo de ambiciosos que obtienen el poder por medio de maldades, recurrieron a urdir complots y engaños, viles ardides y asesinatos, y o sometieron por la fuerza para conquistar el palacio, empleando procedimientos confabulatorios, por igual que siglos después lo hará Hitler al recurrir al incendio del Reichstag y a la noche de los cuchillos largos para hacerse del poder incontrastable en Alemania. La ingenuidad de Maquiavelo en su referir la praxis del poder radica en considerar que tan solo se puede emplear la violencia al principio y ahí detenerse, tal y como lo aconseja y lo considera justificado. No siendo propiamente maquiavélico, tampoco considerar que tales actos virulentos se deben realizar para beneficio del pueblo, cuando que el poder, perseguido por el príncipe, implica un ejercicio guiado por la ambición personal para beneficio individual y de los allegados. En la esencia del poder, practicado tanto a manera individual como de manera colectiva entre miembros de un bando político, la praxis poder se ejerce de manera permanente, empleando tanto la astucia como la violencia al inicio, a la mitad y al final de la obra, que la praxis virulenta y clandestina del poder, por regla general, suele exacerbarse y propagarse, en lugar de refrenarse o reducirse. Porque entonces, señor Maquiavelo, lo que suele acontecer es que cunden las crueldades mal empleadas, aquellas que van creciendo en lugar de acabarse, y esas, desde luego, tal y como usted lo menciona, no tienen perdón de Dios ni de los hombres. O sea, que ni en la tierra ni en el cielo, el poderoso que recurre al crimen encuentra salvación, pero suele ocurrir que mientras viva protegido en el círculo exclusivo, compartiendo la complicidad con sus símiles, enajenado en el disfrute de su preeminencia, no se preocupa por su accionar inescrupuloso, gozando en la dolce vita la recompensa de sus actos. La política es una sumatoria de prácticas individuales de políticos ambiciosos y de prácticas institucionales que hacen de la intriga su ejercicio favorito, consumado en confabulaciones en que concreta la praxis poder
de manera fraudulenta, soterrada, pero siempre recurrida por toda política y político que se encuentre inmerso en la trama de sociedades divididas en clases, tal cual es el Behemoth Leviatán de raigambre cainítico, eso es, de linaje, civilización y Estado. Todo ha de radicar en que esta dimensión en pequeño se creciente, que si el príncipe en singular, como simple mortal, es poca cosa en tiempo y espacio, sobre todo en la geopolítica de Italia, había de acrecentarse en todos los planos y medios, pasando de las relaciones y disputas interrepúblicas al nivel de Estados-nación. Disputas que en primera instancia acontecen al interior de cada sociedad, por su división en clases, y en su leviatán en formación, en el que los convenios firmados solo valen para garantizar el sometimiento de las mayorías. En el nivel de Estados-nación e imperios, el comportamiento del príncipe ha de amplificar su dimensión, no solo en un sentido cuantitativo, sino también en la praxis poder acomplejada y complicada en la dimensión de las estructuras institucionales permanentes engendradas por el Estado capitalista e industrial, incorporando parlamentos y burocracias, ámbitos de la política económica mucho más extensos e intensos en su actividad administrativa, amplificándose el dominio sobre el trabajo dentro y fuera del propio territorio, incorporando la dinámica intensificada por el comercio transatlántico.